Bueno, bienvenidos a todos en este segundo encuentro de casos clínicos de músculo esquelético para resonancia magnética y tomografía computada. Voy a proceder a realizar la lectura de las consideraciones para los asistentes. Corroborar que su nombre de usuario de Zoom coincide con el registrado en la inscripción, de lo contrario será excluido del evento. No podrá habilitar el audio durante la reunión, solo los organizadores y disertantes podrán utilizar esta herramienta. Las preguntas deben realizarse mediante el chat de Zoom, las mismas serán seleccionadas y retransmitidas al final de cada encuentro. Les recordamos que también tenemos disponible la vía YouTube Live. También podrán realizar preguntas y las retransmitiremos a nuestros disertantes. Voy a leer los currículums de quienes hoy realizarán su disertación. Doctor Carlos Capiel, director médico, Instituto Radiológico de Mar del Plata, médico especialista en diagnóstico por imágenes, presidente Fardit, profesor titular Cátedra de Diagnóstico por Imagen de la Facultad de Medicina, Universidad FASTA, doctor Cristian Miguel Daer, Clínica Pasteur Neuquén, docente Fardit, FASTA y Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Comahue, director de la Residencia en Diagnóstico por Imágenes e integrante del Comité de Docencia e Investigación de Clínica Pasteur. Les recordamos que al final van a poder ir realizando sus preguntas por chat. Las seleccionaremos, como les dije anteriormente, y las pondremos a consideración de nuestros disertantes. Bueno, doy lugar a ellos y les deseo que disfruten de estas segundas jornadas de músculo esquelético. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias a todo equipo de BACOM por la invitación a participar de este encuentro. La verdad que es un placer para mí poder compartir con todos ustedes esta tarde. La semana pasada, el martes pasado, mostramos casos de músculo esquelético y todos los casos que mostré fueron de muñeca. Y el día de hoy voy a continuar mostrando patología del miembro superior, pero referida en este caso al hombro. Como les dije la otra vez, la idea es mostrarles 3 o 4 casos clínicos, radiológicos, que fueron resueltos a partir de las imágenes. Así que vamos a dar comienzo al primer caso. Les presento el primer caso clínico, que es una paciente de sexo femenino de 19 años de edad, que presenta un dolor agudo, intenso y atraumático. Se le realiza una radiografía simple de hombro. La radiografía es normal, no muestra alteraciones óseas ni articulares. Venía con una ecografía previa que era normal. Y en ese momento el médico traumatólogo se planteó distintos diagnósticos diferenciales, entre los cuales estaba el síndrome del manguito rotador. Si bien, como ustedes saben, esta es una patología que comienza a partir de los 40 años, y esta es una paciente joven, por las características del dolor, sospechó que podía ser también una lesión tendinosa. Además se planteó la posibilidad de una lesión labral, una bursitis o una capsulitis adhesiva. Le recomienda kinesiología, la paciente hace el tratamiento clínico y vuelve a los 2 meses, continúa con dolor, en este caso ahora acompañado de impotencia funcional y atrofia de la musculatura en la cintura escapular. Acá les muestro una foto de espaldas de la paciente, donde, como ustedes ven a la derecha de la pantalla, hay una importante atrofia de la musculatura de la cintura escapular, sobre todo si lo comparamos con el lado contralateral.
En este caso se le solicita una resonancia magnética. Y acá vemos un estudio de resonancia magnética. Arriba de la pantalla ustedes tienen cortes coronales en secuencias T1 y abajo cortes coronales en secuencias T2, con flechas blancas que indican el músculo supraespinoso y con flechas amarillas el músculo infraespinoso. Vemos una disminución de volumen de los músculos supra e infraespinosos, acompañados con una alteración en la señal, observándose ligeramente hiperintensos en secuencias T2, que nos estarían sugiriendo la presencia de edema. Vemos los cortes sagitales en secuencias de supresión grasa, donde nuevamente mostramos con una flecha blanca el músculo supraespinoso y con una flecha amarilla el infraespinoso, y vemos nuevamente la disminución de volumen asociado al edema muscular. Y acá vemos unos cortes sagitales en el plano T2, vemos la disminución de volumen del músculo supraespinoso con flecha blanca, del infraespinoso con flecha amarilla. Si comparamos con el resto de los músculos de la cintura escapular o con el subescapular, vemos la disminución de volumen y el edema. Viendo la resonancia, lógicamente descartamos el resto de la patología, no había lesiones del manguito rotador, ni tampoco del labrum, no había una capsulitis adhesiva y nos orientamos fuertemente al diagnóstico de una neuropatía periférica. ¿Por qué pensamos en una neuropatía periférica? Bueno, acá hay dos datos muy importantes que nos orientan al diagnóstico. Uno es un dato clínico y es la atrofia muscular. Eso nos debe inclinar a sospechar la presencia de una lesión nerviosa. Y el otro dato anatómico es que, como todos ustedes saben, tanto el músculo supraespinoso como el infraespinoso está inervado por el nervio supraescapular. Y por lo tanto, como tiene un patrón de distribución neural, esto debe hacernos sospechar en la presencia de una lesión nerviosa. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de neuropatía periférica, debemos pensar cuáles son las causas de la neuropatía periférica. Y puede ser un quiste paralabral, varices venosas, la presencia de un tumor, una fractura de escápula, pero en la resonancia no veíamos ninguna de estas alteraciones y tampoco la paciente refería ningún traumatismo. Y por lo tanto, eso nos llevó a pensar en el diagnóstico de síndrome de Personnage-Turner. Frente a este panorama, volvemos a interrogar a la paciente que nos refiere que tenía un antecedente de gripe de 3 meses previo al inicio del dolor de hombro, y este es un factor que, como ustedes saben, es precipitante para el desarrollo de un Personnage-Turner. Como decíamos, no refería trauma y el electromiograma demostró signos de denervación axonal difusa con aumento de la latencia y disminución de la amplitud de respuesta en los músculos supra e infraespinosos, que nos confirma el diagnóstico. Recuerden que el síndrome de Personnage-Turner, o lo que se conoce también como neuritis braquial aguda, es un síndrome más común en hombres que habitualmente ocurre entre la tercera y la séptima década de la vida. Generalmente se caracteriza por un dolor atípico, agudo y muy intenso, que secundariamente desarrolla impotencia funcional. Como decíamos hoy, hay factores precipitantes, como es la infección vírica reciente que tenía esta paciente, la vacunación o la anestesia general. Tiene muy buena respuesta en la rehabilitación y vamos a ver que puede afectar a distintos nervios. El más común de todos es la afectación del nervio supraescapular, como veíamos recién, y que compromete a los músculos supra e infraespinoso. Pero también puede afectar al nervio axilar, y en ese caso vamos a ver afectación de los músculos redondo menor y deltoides, al subescapular, con afectación del músculo subescapular, y el torácico largo también puede verse afectado con compromiso del serrato anterior.
Repasamos un poquito la trayectoria del nervio supraescapular. Recuerden que el nervio supraescapular se origina de las raíces C4, C5 y C6 del tronco superior del plexo braquial, desciende por dentro del músculo trapecio hasta el borde superior de la escápula y ahí va a atravesar un orificio, que es el orificio supraescapular, y ahí emite una rama para el músculo supraespinoso. Continúa, cruza la escotadura espinoglenoidea hasta llegar al músculo infraespinoso. Acá les marco 2 puntos bien claros donde habitualmente el nervio supraescapular es más susceptible a sufrir una compresión o una lesión. Uno es a nivel del orificio supraescapular y otro a nivel de la escotadura espinoglenoidea. Vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplo, digamos un caso clínico con afectación del nervio supraescapular, un paciente masculino de 44 años con dolor en hombro, particularmente en la rotación externa y debilidad. Y acá vemos a la izquierda de la pantalla un corte axial de supresión grasa y a la derecha un corte en el plano sagital en secuencias T2. Con una flecha roja mostramos una lesión del sector posterior del labrum. Vemos que hay una lesión y una imagen líquida que se extiende hacia una imagen indicada con una flecha verde que corresponde a un quiste paralabral que se manifiesta como una imagen lobulada de contenido líquido y conceptos en su interior. Además, con la flecha blanca mostramos edema en el músculo infraespinoso. A la derecha de la pantalla vemos cómo ese quiste paralabral se extiende hacia la escotadura espinoglenoidea y con la flecha blanca vemos nuevamente la disminución de volumen del músculo infraespinoso y el edema muscular. Si repasamos la imagen y vemos el trayecto del nervio supraescapular, en la imagen de la izquierda, en el dibujo, vamos a ver con la flecha verde mostramos el quiste paralabral y el sitio de compresión del nervio supraescapular. Y a la derecha vemos el corte coronal en secuencias de supresión grasa, donde con la flecha verde indicamos el quiste paralabral y con la flecha blanca el edema del músculo infraespinoso. Y otro caso clínico. En este caso, un paciente masculino de 14 años, un chico con antecedente de neurofibromatosis tipo 1 y múltiples neurofibromas. En el corte sagital de la izquierda, indicado con una flecha celeste, vemos el neurofibroma localizado a nivel de la cintura escapular, y en el lado derecho vemos la atrofia de los músculos supra e infraespinoso indicados con una flecha blanca. Se ve marcada atrofia con disminución de volumen muscular. Y en el gráfico vemos el sitio de compresión, donde está ubicado en este caso, proximal al orificio supraescapular, y por lo tanto vamos a ver compresión tanto de los músculos supra e infraescapular. De acuerdo al sitio de atrapamiento o lesión nerviosa va a ser la compresión de los dos músculos supra o infraespinoso o solamente de uno de ellos. Algunos conceptos con respecto a la denervación muscular. Recuerden que es el signo indirecto, el edema muscular, es el signo indirecto de la neuropatía. Es la anomalía más temprana y suele aparecer dentro de las 24 a las 48 horas de la compresión. Su intensidad y duración van a estar relacionados con la gravedad de la neuropatía y es un hallazgo que no es específico, ya que diversas afecciones pueden presentarse con edema muscular, como puede ser un traumatismo, un tumor o una infección. Si bien, como decíamos, no es específico, el edema en las neuropatías por atrapamiento tiene varias características que ayudan a llegar a su diagnóstico. Uno es que solamente va a afectar a los músculos denervados, y en este caso, cuando se afecta el supraescapular, solo va a haber compromiso del supra y del infraespinoso.
La afectación es de intensidad homogénea y afecta a todo el cuerpo muscular. Continuamos con otro caso clínico. Este es un paciente masculino de 31 años que consulta por omalgia, que se intensifica con la actividad física. Esta es una radiografía previa que traía el paciente, que era de 1 año aproximadamente. Una ecografía también normal traía el paciente y se solicita una resonancia magnética. Acá vemos cortes coronales, oblicuos del hombro, arriba vemos secuencias T1, abajo secuencias T2. En estas imágenes vemos un abombamiento de la cápsula de la articulación acromioclavicular. Impresiona ver ligero edema en el extremo distal de la clavícula. Mostramos algunas otras imágenes y cuando vemos ya 4 cortes coronales en secuencias T1, el primer corte de arriba a la izquierda con una flecha roja mostramos el acromion y vemos que el acromion tiene una señal normal. Cuando ya pasamos al extremo distal de la clavícula y lo indicamos con una flecha blanca, vemos que hay edema óseo a nivel del extremo distal de la clavícula y además se observa irregularidad de la cortical y, como decíamos hoy también, abombamiento de la cápsula articular. Vemos que el edema está confinado al extremo distal de la clavícula. Uno cuando ve edema óseo, en realidad es un hallazgo inespecífico el edema que puede corresponder a diversas causas, entre ellas traumatismo, afecciones degenerativas y en lo más frecuente a nivel de la articulación acromioclavicular, pero hay una entidad que si bien es relativamente rara, cada vez se ve con más frecuencia, y que es la osteólisis del extremo distal de la clavícula. Entonces, vimos los cortes coronales en secuencias de supresión grasa, donde vemos los mismos hallazgos, pero la supresión grasa nos resalta aún más este edema. Nuevamente vemos que el acromion con la flecha roja en la imagen de la izquierda y arriba tiene una señal normal. Ya el resto de las imágenes que nos señalan el extremo distal de la clavícula tiene un edema óseo. Vemos, sobre todo en los 2 cortes de abajo, la irregularidad de la cortical. Impresiona ver también un pequeño quiste subcondral y el abombamiento de la cápsula articular. Y lo mismo en los cortes sagitales oblicuos. La imagen de arriba vemos indicado con flecha roja el acromion y con flecha blanca vemos el extremo distal de la clavícula. Vemos que hay una diferencia en la señal, vemos una alteración en la señal de la clavícula, correspondiente edema y líquido a nivel de la cápsula articular. Entonces el diagnóstico, una osteólisis de la porción distal de la clavícula. Posteriormente se realiza una RX y ahí estamos indicando con la flecha blanca la irregularidad de la cortical. Muchas veces vemos también fragmentación y a veces la presencia de pequeñas geodas subcondrales. Como les decía, es un diagnóstico que, si bien es infrecuente, cada vez se ve más. Generalmente son pacientes, generalmente levantadores que hacen actividad física y sobre todo se va en aquellos levantadores de pesas, son quienes habitualmente se presentan con estas lesiones, pero también se ha descrito en otras actividades como el básquet o sobre todo aquellas actividades que generan levantar el hombro por encima de la cabeza. Entonces decíamos que la osteólisis distal de la clavícula es un trastorno bien conocido y una causa poco frecuente de dolor de hombro. Generalmente ocurre tras traumatismos agudos o microtraumas repetitivos. Generalmente ocurre cuando la articulación acromioclavicular está sometida a un estrés, y se relaciona sobre todo a un traumatismo agudo, y esto ocurre 2 semanas o inclusive
meses después del traumatismo, o lo más común es después de un estrés repetitivo. El diagnóstico se basa en la localización del dolor de la articulación acromioclavicular, la historia del trauma y los hallazgos radiográficos característicos. Y como decíamos, el dolor es insidioso y de forma típica y se desencadena al realizar actividad física. Acá vemos hallazgos de la radiología. En una primera etapa se puede llegar a ver osteopenia, hay reabsorción o erosión de la cortical o clavícula distal, y una vez que el proceso está avanzado, uno ve aumento de la articulación acromioclavicular, aumento del espacio articular, y a nivel de resonancia, como decíamos, vemos el edema del extremo distal de la clavícula. Muchas veces se puede asociar también edema del acromion, pero cuando se asocia edema del extremo distal, el diagnóstico es mucho más sencillo y más específico. Y ahí vemos nuevamente el mismo ejemplo. Hay un trabajo en cuanto a la alteración en la señal del extremo distal de la clavícula, que es un trabajo, y lo que dice es que si bien el aumento en la señal en secuencias T2 en el extremo distal de la clavícula es un indicador sensible de osteólisis temprana, el hallazgo tiene poca especificidad. Es decir, es un método, la resonancia, sensible pero poco específico. Y este estudio demostró que en el 12,5% de todos los estudios de hombro, el 12,5% tuvieron edema. Por eso, como decíamos, es un estudio sensible pero poco específico. Lo que sí está demostrado cuando el paciente tiene edema en el extremo distal, se asocia a dolor. Siempre que hay edema, el paciente lo asocia a dolor. Bueno, pasamos a otro caso. En este caso, un paciente de sexo masculino de 78 años se presenta con dolor en hombro y sospecha de lesión de manguito rotador. Se le solicita una resonancia magnética. Acá observamos arriba cortes, a la izquierda de la pantalla, cortes coronales en secuencias T2 y a la izquierda cortes de supresión grasa. Con una flecha roja vemos la hipertrofia de la articulación acromioclavicular y con una flecha blanca mostramos la rotura del tendón del supraespinoso con retracción de sus fibras que se extienden hacia el tercio medio de la cabeza humeral. Además vemos abundante cantidad de líquido intraarticular. Si vemos con mayor detalle, vemos que dentro del líquido, el líquido está heterogéneo, y vemos algunas imágenes puntiformes que se ven hipointensas en supresión grasa, en secuencias T2 se ven muy bien también. Agregamos unas secuencias T1, habitualmente hay muchos protocolos que no tienen secuencias T1, nosotros en algunos casos seguimos usando secuencias T1 en el plano coronal oblicuo, y cuando hacemos secuencias T1, vemos los cortes, y además del líquido intraarticular, vemos que esa imagen puntiforme, hipointensa en supresión grasa, tiene una señal ligeramente hiperintensa en T1. Vemos múltiples imágenes puntiformes, hiperintensas por dentro del líquido articular. Lógicamente uno está sospechando un engrosamiento sinovial, pero esas imágenes tenían una característica que eran hiperintensos en T1. Entonces, cuando uno analiza la imagen, se pregunta qué tejidos se ven hiperintensos en T1. Y la verdad que no hay muchos tejidos hiperintensos en T1. Es decir, está la grasa, está sangre en algunos estadios, pero esta característica de ser puntiforme dentro del líquido no parece ser sangre. La melanina tampoco tiene, no debería por qué haber melanina dentro de la articulación del hombro, o puede corresponder a mocos y proteínas, que tampoco es el caso. Como veíamos hoy, la secuencia T1 nos muestra que suprime la señal,
y por lo tanto lo que estamos viendo es engrosamiento sinovial con contenido graso. Esto nos permite llegar al diagnóstico de lipoma arborescente. Acá vemos nuevamente cortes en el plano coronal en secuencias T1, cortes en secuencias T2 en el plano sagital. Si vemos con detalle y magnificamos la imagen, vemos que esas imágenes que son hiperintensas en T1 también son hiperintensas en T2, y suprimen su señal al aplicar técnicas de supresión grasa en el corte axial de resonancia magnética. Recuerden que el lipoma arborescente es una lesión benigna, infrecuente, caracterizada por la infiltración de tejido conectivo subsinovial por adipocitos maduros, con formación de proliferaciones vellosas y acompañado de células inflamatorias. Habitualmente secundaria a patología inflamatoria crónica o a traumatismos previos, si bien existen casos primarios, y la mayoría de los casos tienen afectación monoarticular con afectación de la bursa suprapatelar de la rodilla. El lipoma arborescente es el lugar más frecuente de afectación, como vemos, es la rodilla. El diagnóstico diferencial debe realizarse con la condromatosis sinovial, la sinovitis vellonodular pigmentada y la hemangiomatosis sinovial. Acá lo que nos lleva a hacer el diagnóstico del lipoma arborescente es la señal característica hiperintensa en secuencias T1 y T2. Otro ejemplo, decíamos de un lipoma arborescente, decíamos que el lugar más frecuente es la rodilla, entonces vamos a mostrar un caso de rodilla, un paciente con importantes cambios degenerativos artrósicos en ambas rodillas, con pinzamiento asimétrico de los espacios articulares, presencia de osteofitos, geodas y quistes subcontrales. Vemos cortes coronales en secuencias T1 y supresión grasa. Vemos indicado con una flecha vemos abundante cantidad de líquido libre intraarticular, con engrosamiento sinovial, y con la flecha amarilla indicamos imágenes hiperintensas en supresión grasa en T1 que suprimen su señal al aplicar técnicas de supresión grasa y que corresponden a tejido adiposo. Lo mismo en las secuencias de P y supresión grasa, de cortes en el plano sagital, y esto también nos lleva al diagnóstico del lipoma arborescente. Esta es la imagen, yo creo, más demostrativa y más clara, donde vemos tres imágenes en el plano axial, a nivel de la bursa suprapatelar, que es donde habitualmente se ubica el lipoma a nivel de la rodilla. Con una flecha amarilla les indico el líquido sinovial, negro en T1, blanco en secuencias T2 y supresión grasa T2. Y con la flecha roja vemos las imágenes de intensidad de señal grasa que nos permiten hacer el diagnóstico de lipoma arborescente. Un último caso. Es un paciente de sexo masculino de 20 años, con un antecedente de luxación traumática de hombro. Se presenta con dolor de hombro y se solicita la resonancia magnética. En la imagen de arriba a la izquierda vemos un corte axial donde se evidencia una lesión de Pankart con desgarro del labrum en su sector anteroinferior. Abajo vemos dos imágenes en el plano coronal oblicuo, donde con una flecha blanca indicamos al músculo redondo menor. Si vemos el músculo redondo menor, vemos que hay zonas de infiltración grasa del músculo, tiene atrofia con pequeñas imágenes lineales que corresponden a infiltración grasa del músculo. Recuerden que cuando hay una luxación anterior del hombro, el hombro se luxa hacia adelante y hacia abajo, y esto genera muchas veces un estiramiento del nervio axilar. Y es importante tener en cuenta que las lesiones nerviosas después
de una lesión aguda del hombro oscilan entre el 9 y el 18% de los casos. Y es por eso que es importante tener en cuenta al analizar los estudios de resonancia. Corte sagital oblicuo del mismo paciente, donde nuevamente vemos los músculos a nivel de la cintura escapular, vemos arriba el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, indicado con una flecha blanca, donde vemos nuevamente la atrofia muscular con la zona de infiltración grasa. Recuerden que las lesiones del nervio axilar ocurren con mayor frecuencia después de la luxación anterior del hombro. La incidencia exacta de la parálisis nerviosa después de las luxaciones agudas del hombro varían, como decíamos, entre un 9 y un 18%. Y cuando uno habla de síndrome del cuadrilátero, involucra la compresión del nervio axilar dentro del espacio del cuadrilátero, que puede ser por tumores, quistes paralabrales, entre otros diagnósticos. Les muestro la anatomía del síndrome del cuadrilátero. Acá vemos un gráfico muy lindo donde mostramos cómo está conformado el espacio del cuadrilátero, y recuerden que lateralmente va a estar conformado por el aspecto medial del húmero, que está con una línea roja, medialmente por la cabeza larga del músculo tríceps en amarillo, hacia arriba por el músculo redondo menor y hacia abajo por el músculo redondo mayor. Y el nervio axilar se origina en el cordón posterior del plexo braquial, corre por debajo de la coracoides y a lo largo de la superficie anterior del músculo subescapular. Luego gira a la articulación del hombro y se desplaza a través del espacio cuadrilátero y se divide en ramas anteriores y posteriores. Ahí vemos el espacio cuadrilátero y recuerden que las causas de lesión pueden ser traumáticas, como veíamos hace un ratito, en una luxación anterior del hombro, pero hay causas traumáticas como la presencia de tumores, quistes paralabrales o muchas veces la presencia de bandas fibrosas. Les muestro rápidamente un ejemplo más, un paciente con un quiste paralabral que se extiende hacia el espacio del cuadrilátero y vemos en los cortes coronales oblicuos de abajo que provoca atrofia del músculo redondo menor. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho y nuevamente gracias a todo el equipo de Bacom por la invitación a participar de estas actividades. Bueno, ahora damos paso al doctor Cristian Daer. Muchas gracias, doctor. Y bueno, a ver, Cristian, si estás ahí. Sí, estoy acá. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, Carlos. Muy didáctico, muy lindo los casos. Agradezco también a la gente de Bacom por este espacio de camaradería. Y bueno, tengo 3 casos muy sencillos, no son grandes diagnósticos, pero sí nos aportan algunos datos de interés. Ya estoy, un segundito. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve perfecto, Cristian. Perfecto, acá tengo a mi asistente Delfina. Bien, ahora sí. Comenzamos entonces. Este es el primer caso, un paciente de 23 años, un estudio de tórax, es un estudio preocupacional. ¿Y qué hace una placa de tórax en músculo esquelético? Bueno, estos son los hallazgos que obtenemos de esta radiografía y donde están indicadas con las flechas rojas, vemos la discontinuidad de la parte media de ambas clavículas. Planteamos
diagnósticos probables, desde fractura, desde la disostosis cleidiocraniana o los distintos tipos de pseudoartrosis, ya sea traumática, la relacionada con neurofibromatosis tipo 1 o la pseudoartrosis congénita. Entre las metodologías diagnósticas tenemos la radiografía, que ya la vimos, tomografía computada y también resonancia magnética. Los hallazgos que obtenemos, y ya mencionamos, es la falta de unión en el tercio medio de la clavícula. Y esta es la imagen ampliada de la cintura escapular, donde se visualiza claramente, y si ven el cursor, la discontinuidad a nivel medio clavicular de ambas clavículas, pero puntualmente y particularmente vemos que los extremos se visualizan redondeados, esclerosos, donde hay un cierre de la cavidad medular y no se visualiza ni reacción perióstica ni formación de un callo óseo. Por tomografía computada vamos a visualizar iguales hallazgos, obviamente con mayor definición, con mayor claridad, con mejor caracterización de la médula ósea, del borde escleroso que presentan el tercio medio de ambas clavículas. En resonancia magnética visualizamos un área de fibrosis. Esta es una imagen en el plano axial, en secuencias T1, donde vemos esta discontinuidad del tercio medio de la clavícula y con esta imagen de intensidad de señal intermedia, levemente hipointensa, en el área de la pseudoartrosis. Entonces, de los diagnósticos que habíamos propuesto, mencionamos a la pseudoartrosis congénita. Esta entidad es una entidad infrecuente, que generalmente afecta a la clavícula derecha con un escaso porcentaje de bilateralidad, como es este paciente, que llegó al 10%, y es poco frecuente aún cuando la ubicación es en el lado izquierdo. Hay diferentes teorías para explicar la etiología. La presentación familiar habla de una teoría genética, la alteración en la fusión de los centros de osificación de la clavícula hablan de una teoría embriológica, mientras que el aumento de la presión de la arteria subclavia, debido a una angiogénesis defectuosa del arco aórtico, habla de una teoría vascular. Hay distintos autores que han propuesto estas distintas teorías. Clínicamente, el paciente generalmente es asintomático, puede diagnosticarse en la niñez, en forma incidental, ya sea por un examen de rutina o en forma adulta, como es el caso que les estoy presentando, o en algunas situaciones van a presentar una discreta asimetría en la zona medioclavicular y eventualmente puede presentarse con dolor. Este dolor puede estar manifestado o exacerbado con distintos movimientos, como estirar el brazo, mover el hombro hacia arriba, y algunos movimientos extremos que también causan dolor. En cuanto al examen físico, si bien en este caso no presentaba una deformidad, en algunas situaciones está esa deformidad física que muchas veces es el motivo de consulta. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, ya mencionamos algunos que tuvimos en cuenta a la hora de
solicitar estudios complementarios es la fractura de origen obstétrico, donde acá ya tenemos el antecedente del traumatismo, donde hay una formación del callo óseo y va a haber una reacción de esclerosis. Otra entidad a tener en cuenta es la disostosis cleidocraneal, que en este caso la alteración es bilateral de clavícula y de otros huesos como son la presencia de coxavara, fontanelas amplias, huesos faciales pequeños o la dentinogénesis anómala, que no es el caso de este paciente. También a tener en cuenta como diagnóstico diferencial la neurofibromatosis, que también hay que ir a buscar a las manchas de café con leche, los nódulos de Lisch. Y también a tener en cuenta el síndrome de clavícula corta, que también es frecuente la bilateralidad de la pseudoartrosis de la clavícula, donde hay también un desplazamiento de las escápulas. Hay síndromes que están asociados a la pseudoartrosis congénita de clavícula, como son entidades conocidas, como es el Ehlers-Danlos, el síndrome del opérculo torácico superior, o anomalías vertebrales múltiples, y otras realmente poco conocidos, al menos poco frecuentes, como son estos síndromes de Al-Awadi o Ras-Rothschild, donde hay aplasia o hipoplasia de la pelvis y afectación de miembros inferiores, el síndrome de Kabuki, también realmente poco conocido, donde estatura corta y otras anormalidades como el retraso mental o el dismorfismo facial están presentes. Y por último el Prader-Willi, donde hay hipotonía, talla baja, hiperfagia, hipogonadismo, escoliosis, retraso psicomotor y alteraciones en el comportamiento. Los hallazgos histopatológicos van a revelar un componente fibroso o fibrocartilaginoso y va a haber áreas de osificación en condral que van a estar localizados entre los extremos claviculares. La historia general generalmente no va a tener dolor y no va a haber compromiso funcional del miembro superior, inclusive llegando a la vida adulta, como es este caso del paciente que les presento, que básicamente fue simplemente un estudio preocupacional y donde fue un hallazgo simplemente por la radiografía de tórax. El tratamiento de elección no es el quirúrgico y solo se va a reservar en casos de que exista una limitación funcional, una compresión vasculonerviosa o un defecto estético. En el año 2014 presentamos en la revista Imágenes de la Federación Argentina 2 casos de pseudoartrosis congénita de clavícula, y este es uno de ellos, donde aquí sí tenía una tumoración palpable en el lado derecho, en este caso era de una clavícula, con diagnóstico entonces de pseudoartrosis congénita de clavícula. Pasamos a otro caso clínico, donde en este caso es un paciente de 32 años, donde presenta, el motivo de consulta es la cefalea frontal. Estas son 2 imágenes en resonancia magnética, en secuencias T1 a la izquierda de ustedes, y una focalizada sobre la región frontal. El resto del parénquima cerebral es normal. Simplemente es mostrar los hallazgos en esta resonancia, y está indicada por la flecha blanca en ambas imágenes axiales de resonancia magnética una ocupación
del seno frontal del lado derecho, que se ve hipointenso en secuencias T1 con una parte periférica hiperintensa, y como bien dijo Carlos previamente, una de los componentes hiperintensos en secuencias T1 es la mucina. Estamos en un seno, tranquilamente puede ser el contenido mucinoso, hiperintenso. En secuencias T2, en la imagen focalizada a la derecha de la pantalla, también indicada por la flecha blanca, se va a comportar también hipointenso en la parte central e hiperintenso en la parte periférica. Bueno, entre los diagnósticos que vamos a mencionar de afectación de senos paranasales, en este caso seno frontal, teniendo en cuenta la parte del parénquima cerebral que no mostró ninguna alteración. Mencionamos a la sinusitis, ya sea aguda o crónica, un mucocele, la ubicación del osteoma u osteoblastoma en el seno frontal. Y vamos a completar con distintas secuencias y planos, y vamos a evaluar un poco más esta ocupación del seno frontal, en este caso izquierdo. Vemos a la izquierda de la pantalla, en el plano coronal, en secuencias T2, donde hay franca ocupación de este seno. En el plano sagital, en secuencias T2, vemos también la ocupación del seno frontal izquierdo. Con el contraste endovenoso paramagnético, vamos a observar cómo realza en forma heterogénea, pero intensamente. Es bien evidente en esta secuencia focalizada del seno frontal en el plano sagital, en estas secuencias T1, con contraste. También lo visualizamos en el plano axial, en la imagen de la izquierda de la pantalla. Secuencias de difusión, donde esta imagen se muestra hiperintensa, o sea que restringe en secuencias de difusión, y nuevamente en la imagen ampliada, cerebral, donde vemos cómo hay realce de esta lesión que está ocupando el seno frontal. Dentro de las metodologías diagnósticas, seguimos mencionando a las habituales, como es la radiografía, la tomografía computada, y en este caso la resonancia magnética, que es las imágenes que hemos mostrado. Pero acá comienza realmente la sorpresa de visualizar en esta radiografía de cráneo, frente y perfil una radiopacidad que está ocupando el seno frontal del lado derecho, cuando lo que estábamos viendo por resonancia magnética era la ocupación del seno frontal del lado izquierdo. Por tomografía computada, más exacerbado, esto que les acabo de mencionar, que es esta hiperdensidad que ocupa todo el seno frontal del lado derecho, además de esta imagen que no tiene una tan alta densidad como las que le mencioné previamente. Entonces tenemos ocupado no solamente el seno frontal en forma parcial del lado izquierdo, sino la casi totalidad del seno frontal del lado derecho. Y acá, en cortes sucesivos,
de tomografía computada, focalizada en los senos frontales, un corte más inferior y otro más superior, donde vemos el inicio de este compromiso también del seno frontal del lado derecho por esa imagen hiperdensa con densidad realmente alta, cálcica. La imagen comparativa en tomografía computada y resonancia magnética, y miren cómo esta intensidad de señal en resonancia magnética del aire, de la parte neumatizada del seno frontal del lado derecho, al igual que en tomografía computada. Y miren la similitud realmente de esta hipointensidad en esta secuencia de la parte que es realmente hiperdensa y cálcica. Ya esto tiene otro tinte y el diagnóstico que tenemos en cuenta es el osteoma. El osteoma frontal es una entidad que afecta generalmente varones, adultos jóvenes, tiene un 95% de localización frontoetmoidal, pueden ser únicos o múltiples, generalmente son asintomáticos, son sintomáticos en algunos casos donde tienen otra localización, una localización paraorbitaria, o invaden o ocupan al ostium de los senos, y se caracteriza por la proliferación del hueso maduro normal, generalmente dependiente de la tabla externa, y generalmente aparece en huesos membranosos. Histológicamente están bien delimitados y están compuestos por hueso predominantemente laminar, denso y maduro, y que puede estar rodeado periféricamente por osteoblastos. Estos espacios pueden tener inclusive, estos espacios interóseos, contenido graso, fibrovascular o fibroso. De ahí el realce que tiene tras la administración del contraste endovenoso paramagnético. Y hay tres tipos, que es el tipo duro, donde tiene el mayor componente de hueso denso, lamelar; el maduro, donde hay trabéculas más finas y más tejido fibroso que el anterior; y por último el osteoma fibroso o esponjoso, donde hay trabéculas óseas maduras y tienen evidencia de actividad en forma de osteoblastos y más tejido fibroso. Entre las metodologías que mencionamos, la radiografía se va a presentar con esa radiopacidad que va a depender, esta radiopacidad, del contenido denso o no del osteoma. Cuanto más componente fibroso, menos radiopaco va a ser, e inclusive puede ser radiolúcido a tal punto de poder ser confundido con una imagen quística. Acá la imagen que está indicada con la flecha roja es el componente óseo denso del osteoma. Por tomografía computada también, obviamente, esa densidad va a estar dado según el grado de componente duro de este osteoma, y mientras que el tejido fibroso va a tener una densidad intermedia, como es este caso, y de la misma manera pueden realzar tras la administración del contraste tanto iodado como, en este caso, el paramagnético, para resonancia magnética, como visualizamos todo el realce. La característica por resonancia magnética es que son marcadamente hipointensos, la parte dura del osteoma, tanto en secuencias T1 como en secuencias T2. Perdón, se me volvió la imagen. Mientras que la intensidad de señal va a ser intermedia cuanto mayor contenido del tejido fibroso
tenga. Bien, estas son imágenes de un lago artificial cerca de Neuquén y de Cipolletti que se llama lago Marimenuco. Y bueno, ahora pasamos al tercer y último caso de una mujer de 35 años donde concurre por algo muy frecuente y común, que es el dolor en la cara anterior de la rodilla. No tuvo traumatismo. El hallazgo que vamos a visualizar en esta imagen de resonancia magnética, en el plano sagital, con saturación de grasa, en densidad protónica, y está indicada por una flecha roja, es el compromiso hiperintenso por edema a nivel del margen superior de la grasa de Hoffa. Bueno, el diagnóstico es el edema, mostrado por esa hiperintensidad en esta secuencia a nivel de la grasa infrarrotuliana. ¿Pero qué hacemos? Tomamos estas medidas, que es la medida del tendón patelar, lo dividimos por la longitud de la rótula y sacamos una relación que nos da un valor de 1.6. El año pasado presentamos un trabajo en la Sociedad Internacional de Músculo Esquelético donde mencionamos el hallazgo de esta hiperintensidad en el sector superior de la grasa infrarrotuliana como un signo sugerente de tendón patelar largo con una patela alta en aquellos pacientes que no presentan síntomas clínicos de disfunción patelofemoral. O sea, aquellos pacientes que no concurren por una disfunción patelofemoral, por una luxación, sino en aquellos pacientes que tienen solamente dolor, alguna molestia, y evaluamos 52 pacientes donde el 96% de los casos, y esto se relaciona con la bibliografía, presentan ese edema en el margen superior de la grasa de Hoffa. Y este llamador, esta hiperintensidad en este sitio, nos habla y nos sugiere esta entidad, ¿no? El tendón patelar largo con una patela alta. La patela alta es un factor que es predisponente al dolor, está asociado a luxación, a condromalacia, a derrame. Y Insal y Salvati fueron los primeros que establecieron un índice o tuvieron una relación a través de la radiografía en la proyección lateral. Lo interesante de esto era que no dependía del grado de flexión de la rodilla y contemplaba esa relación que mencionamos y que la hicimos por resonancia magnética, que era la medición del tendón patelar dividida por la longitud de la rótula o patela y definieron al valor de patela alta por encima de 1.2 y patela baja por debajo de 0.8. Shabshin lo hizo por resonancia magnética a través del plano sagital, lo redefinieron y pusieron el valor
mayor a 1.5 a esta relación, a patela alta, y menor a 0.74 a patela baja. Dos conceptos en relación a la anatomía y puntualmente a las almohadillas grasas que están presentes en la rodilla y puntualmente a la almohadilla grasa infrapatelar o de Hoffa, y que este compromiso de fricción o este compromiso de dolor, este compromiso de injuria de la grasa, ha sido revelada por la extirpación de esta grasa que traía una alteración en la biomecánica rotuliana. Y en estos gráficos muestran un poco la disposición y el movimiento que va a sufrir la grasa infrarrotuliana en los movimientos de flexoextensión o extensión de la rodilla con superposición o contacto de las distintas estructuras. Es así que lo que acabo de mencionar va a traer repercusión en la hiperintensidad en secuencias ponderadas en T2 o densidad protónica con saturación de grasa, que se va a mostrar hiperintenso. Esto es un marcador, aunque no es específico. No es la única entidad que va a dar una hiperintensidad de la grasa infrarrotuliana. Dos o tres ejemplos de esta serie de casos que hemos estudiado y donde nuevamente en esta secuencia, en el plano sagital, indicada con la flecha roja, vemos la hiperintensidad en el margen siempre súpero externo de la grasa infrarrotuliana como llamador, como indicador de un tendón patelar largo con una patela alta. Estos son los valores que me indican las longitudes tanto de la patela como del tendón y la relación, en este caso, de 1.97, y habíamos dicho que Chaplin lo redefinió como mayor a 1.5. Esta paciente de 42 años que también consultaba por dolor. Otra paciente, mismas imágenes en el plano sagital y en el plano axial, en secuencias con saturación de grasa, que muestran claramente esa hiperintensidad sobre el margen superior externo de la grasa de Hoffa, con una relación del tendón de 1.9 en otro caso, de patela alta, con tendón patelar largo y edema de la grasa infrarrotuliana. Una imagen a la izquierda de ustedes, en el plano coronal, también en secuencias con saturación de grasa. No solamente vemos el edema en la grasa infrarrotuliana, sino también se visualiza edema de partes blandas, perdón, se me están pasando las imágenes, y más evidente aún en el plano sagital, también indicada con la flecha roja esa hiperintensidad. En este caso, una relación de 1.4, aunque con sintomatología y la presencia del edema. Como conclusión, ese edema de la grasa infrarrotuliana o de Hoffa va a sugerir un tendón patelar largo con una patela alta en aquellos pacientes que no tenían síntomas clínicos de disfunción patelofemoral. Y esa fue la última imagen. Muchas gracias a todos por estos minutos que nos han dedicado. Y esta es la bibliografía.
Bueno, doctor, muchas gracias. Y vamos a dar lugar a las preguntas de los asistentes. Seguramente Gonzalo las va a retransmitir. Hola, buenas noches a todos. Esta pregunta es para el doctor Capiel. Buenas noches, Carlos. ¿Podría ocurrir osteólisis distal de la clavícula en el contexto de artrosis acromioclavicular? Si fuese así, ¿existiría alguna forma fiable de intuirla? Bueno, ¿cómo andás, Gonzalo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, en realidad son dos entidades distintas, digamos. La artrosis acromioclavicular es una patología degenerativa de la articulación y tiene todo, vamos a encontrar todos los cambios que vemos en la artrosis. O sea, cuando uno ve artrosis acromioclavicular, en general va a encontrar edema en las dos superficies articulares, tanto en el acromion como en la clavícula, va a haber osteofitos, va a haber generalmente más pinzamiento del espacio articular, digamos una patología completamente distinta. La osteólisis generalmente, como decíamos hoy, ocurre en pacientes jóvenes, generalmente deportistas y como decíamos, sobre todo en ciertas patologías, como en ciertos deportes, como son el levantamiento de pesas, a veces en aquellos que uno eleva el hombro, eleva el brazo por encima de la cabeza. Y generalmente ocurre en pacientes jóvenes. La artrosis, si bien a nivel del acromioclavicular, secundariamente una fractura, una luxación puede ser artrosis, es una patología completamente distinta. Y tiene, digamos, signos en las imágenes distintos. Bien. No sé si con eso respondo la pregunta, si no... Sí, vamos a esperar a ver si hay alguna réplica de la persona que formuló la pregunta. No sé si tienen alguna más los chicos. Alberto, Loli. Loli creo que tiene una pregunta, sí. Doctores, les hago una pregunta. ¿Cuál es el aporte de difusión en imágenes articulares? Si están trabajando en eso. En lo que es la difusión, es decir, está bien establecido la utilidad de la secuencia de difusión en las fracturas vertebrales, cuando sobre todo hay dudas entre benignidad y malignidad. En esos casos la difusión cumple un rol importante. Después, en lo que es lesiones de partes blandas, sobre todo lo que es tumores de partes blandas, muchas veces, nosotros generalmente cuando hay un tumor de partes blandas o cuando hay a veces una infección que puede simular un tumor de partes blandas o un hematoma, generalmente utilizamos secuencias de difusión. Siempre es un dato más que ayuda, si bien hay artículos, inclusive a veces uno tiene dificultad a pesar de utilizar secuencias de difusión, siempre es un dato más que nos ayuda, además de las secuencias habituales y de los medios de contraste. Pero, por ejemplo, para benignidad y malignidad, a veces en los tumores de partes blandas, uno también utiliza secuencias de difusión con el ADC y utiliza un punto de corte de 1.3. Habitualmente. Pero ya digo, a veces no es tan categórico y tan definitivo como en otras partes del cuerpo, ¿no? Y me estaba acordando, nosotros no lo usamos, pero hay un trabajo que inclusive utilizan la difusión para en la rodilla diferenciar roturas parciales de roturas completas del ligamento cruzado. La verdad nosotros nunca lo usamos, pero digamos hay un artículo en la bibliografía que también lo utilizan para diferenciar roturas completas de parciales. Muchas gracias, doctor. Gracias. No. Tengo otra pregunta. Rolando López, ¿ofitis asociado a bursitis infrapatelar superficial podría ser? ¿Cómo? Repito, Alberto habla, bursitis infrapatelar profunda. ¿Ofitis asociado a bursitis infrapatelar superficial podría ser? Básicamente, no entiendo la pregunta. El compromiso de la grasa infrarrotuliana
pueden ser por múltiples etiologías. O sea, el edema responde a distintas etiologías. Puede estar asociado, sí, claro, a bursitis u otro tipo de entidades. No es el caso que presenté. No sé cuál es el fin de la pregunta puntual. Claro, acá Rolando López dice bursitis infrapatelar profunda. Ofitis asociado a bursitis infrapatelar superficial. ¿Podría ser? O sea, podría estar asociada, simplemente lo que les muestro es como un signo que, sumado a las medidas del tendón, tanto patelar como de la patela, sugieren esta entidad que es la patela alta. Por supuesto que puede estar asociado a distintos tipos de entidades, y esto tiene que ver obviamente con la sintomatología y el motivo de consulta, pero claramente sí, por supuesto que puede estar asociado. Tenemos pacientes con traumatismo, tenemos pacientes con disfunción patelofemoral, obviamente, que van a tener estos signos de edema en la grasa infrarrotuliana, pero claramente se puede superponer estas entidades y presentarse tal cual. Simplemente este caso o esta serie de casos que les presento habla en aquellos pacientes donde no hay una disfunción patelofemoral y no hay otra patología. Por supuesto que en la visualización y observación de estas imágenes y siempre encontramos otras patologías que no necesariamente están relacionados con esto, pero también existe esa posibilidad de que se relacionen. Agrego por ahí una cosita. En realidad, bueno, es un poco como plantea Cristian. En realidad el edema que mostró Cristian es el edema del espacio infrapatelar de Hoffa, que está en relación al sector inferolateral de la patela. Está muy en relación al sector inferolateral. Por ahí una bursitis infrapatelar, ya sea superficial o profunda, generalmente esté en otra localización, y una bursitis se presenta más como una colección de líquido y no un edema de la grasa del espacio infrapatelar. Una hofitis puede ser, pero esto lo que tiene es una localización muy característica, que es lo que mostraba Cristian y lo que estaba diciendo recién, un poco para reafirmar el concepto de Cristian, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta más, es el momento. Tenemos una pregunta. Gustavo Di Rienzo pregunta, en casos de la bursitis de la grasa de Hoffa, ¿tiene utilidad la inyección de gadolínio endovenoso? Puede realzar, no va a aportar mucho más de lo que ya está mostrando con esta hiperintensidad, porque la hiperintensidad en secuencias tanto de STIR o saturación de grasa lo va a mostrar sin ningún tipo de problemas y en los distintos planos, tanto en el sagital, axial o coronal. Va a mostrar un realce, pero no va a ser categórico o definitorio para el diagnóstico. Lo único que puede llegar a aportar en el caso de que sospeche una infección de la bursa, es decir, que está asociado a cambios inflamatorios, no esté sospechando una infección. Pero si no, coincido con Cristian que no tiene ningún sentido el medio de contraste, ¿no? Tenemos una preguntita más de Patricia Nelly que nos dice, con ultrasonido hacemos diagnóstico de hofitis, la cual muchas veces abomba al tendón rotuliano. Doctor Daer, ¿en toda hofitis requeriría el rastreo de patela alta? Bueno, es un hábito, básicamente. Es un hábito. Esto es como medir el índice cardiotoráxico. Una vez que
te haces el hábito de medirlo, lo medís. Una consideración que no la mencioné previamente es que muchas veces nosotros hallamos este tendón patelar largo con patela alta en aquellos casos en que inclusive visualmente no nos damos cuenta de que la patela está alta. Y el único llamador es esta hiperintensidad en la grasa, en el margen superolateral. ¿Se entiende? Es como yo miro una radiografía de tórax y veo la silueta cardíaca y no me parece que está agrandada. Y me tomo el trabajo y lo mido y está grande. Bueno, este es el caso de esta entidad, que en muchas situaciones, muchas veces, visualmente no parece un tendón largo con una patela alta, y esa hiperintensidad es el llamador. Acá me dice, uy, ¿por qué tiene edema de la grasa infrarrotuliana? Vamos a medir el tendón y vamos a medir la rótula, a ver qué pasa. Y en un altísimo porcentaje me da ese índice mayor a 1.5 que me indica patela alta. Si es esa jofitis por otro motivo, bueno, quizás no se encuentre en un alto porcentaje patela alta, pero no estaría para nada mal hacer un rastreo, porque muchas veces el paciente viene con otro espectro de sintomatología y que inclusive el traumatólogo no llega al diagnóstico, porque está excluyendo a esta entidad de patela alta. Entonces, me parece oportuno que se haga un rastreo para evaluar esta entidad. Gracias, doctor. ¿Más preguntas? Bueno, le damos la palabra ahora a Gonzalo, que se va a despedir. A ver, Gonzalo. El audio, Gonza. El audio, Gonzalo. Desmuteate. Se te volvió a... Perdón, ahí está, gracias, disculpen. Bueno, buenas noches y muchas gracias, especialmente en nombre de Laboratorios Bacon, muchas gracias al doctor Carlos Capiel y al doctor Cristian Daer por haber compartido con nosotros estas importantes experiencias y, bueno, tratando de poder lograr otra cita, poder reunirlos a todos y bueno, enormemente agradecido también en nombre de Laboratorios Bacon con todos los asistentes y bueno, tratando de poder lograr otra reunión pronto, vamos a convocarlos nuevamente. Así que muchas gracias a todos y cualquier consulta, por favor, que no haya podido formularse ahora, la pueden hacer a nuestra web bacon.com.ar. Así que bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.